Iglesia Cristiana Alto Refugio. Un refugio de amor para ti y tu familia. El mensaje para hoy. Nuestra prédica de hoy se llama Cruzando el Mar Rojo. Tal vez ningún suceso en la historia de Israel, del pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, sea más importante que el Éxodo. Éxodo es la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde estaba esclavizada. Fue esclavizada esta nación de Israel por 400 años y los egipcios tuvieron mano fuerte y pie fuerte contra ellos, los humillaron terriblemente. Dios escuchó el clamor de su pueblo y decidió liberar a su pueblo. Así que en esta mañana podemos entender que Dios es libertador. Es mi libertador. Es mi libertador. Amén. Amén. Ok. ¿Y a ustedes quién los libera? Él es mi libertador. Ok. Ahora ya entendimos, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe declarar que Dios es mi libertador. Y Él liberó al pueblo de Egipto. Y nosotros también necesitamos ser liberados del engaño, de la mentira, de la maldad y a veces de la opresión que a veces sentimos en nuestras vidas. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, comenzó a nacer la nación de Israel. Y este hecho nos muestra la fidelidad de Dios hacia el pueblo que Él escoge. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Jesús dijo: yo os elegí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí. ¿Cuántos han leído eso? ¿Verdad? Juan 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Y os he elegido, os he llamado para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, Jesús nos llama con la clara intención de que nosotros le sirvamos. No hay forma de tener una relación con Dios si no lo entendemos a Él como el Rey y nosotros sus siervos. Es la forma como debemos entender la relación con Dios. Pero bien, el pueblo de Israel salió de Egipto. Y como el pueblo de Israel estaba lleno de seres humanos como usted y como yo, tendió, igual que usted y que yo, a ponerse negativo frente a las circunstancias. Y yo le quiero hablar de eso. Yo creo que el peor error que nosotros cometemos en esta vida es ser negativos frente a las circunstancias de la vida. Me encanta el pensamiento que alguna vez leí en un libro, no recuerdo de quién era, pero él dice, ese pensamiento dice: lo que te pasa es el 10%, el 90% es cómo tú lo tomas. Si tú lo tomas con amargura, te vas a hundir. Pero si tú, en medio de ese dolor y de esa angustia, intentas verlo de una manera diferente, de una manera positiva, con seguridad, usted va a salir de ese bache donde ha entrado. El pueblo de Israel se puso negativo frente a las circunstancias. Y una persona así se desalienta con facilidad. Este pueblo también se desalentó con facilidad y perdió su identidad con Dios. De ahí provino una baja autoestima.
que nos empuja a una mentalidad de esclavitud y conformismo. Y déjenme decirle, en nuestro pueblo, desgraciadamente, hay mucha baja autoestima. Hay muchas personas que dicen, no, yo eso no voy a poder. ¿Sí o no? ¿Alguna vez ustedes han dicho, no, esto yo no voy a poder? ¿Sí o no? Pero yo creo que si tenemos una identidad con Dios, Dios nos va a dar el poder para poder. Así es que el temor nos hace ver las circunstancias, pero la fe nos permitirá ver las oportunidades. Hay situaciones nocivas, duras de asimilar. No sabemos, no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero hay que confiar en que al final, como dice la canción, todo servirá para bien. Realmente es una gran letra. Yo los invito a leer el capítulo 14 de Éxodo, porque en este capítulo podemos aprender que Dios se comunica con su pueblo, que Él pelea nuestras batallas, que Él nos alienta frente a las circunstancias adversas, que nos da la estrategia para vencer, que premia nuestra obediencia y que quiere que sepamos que Él es nuestro Padre protector. Eso nos da dignidad, y un pueblo sin dignidad no es nada. La baja autoestima, por lo general, nos quita la dignidad. No entendemos quiénes somos y entonces nos dejamos empujar de cualquier viento que venga. Pero Dios no nos trajo al mundo sin propósito, y usted debe saber eso. Dios lo trajo al mundo con un propósito específico. Si usted no lo halla, siempre estará trabajando en el propósito de otros más y no en el que Dios puso para su vida. Así que abra los ojos. Frente a terribles circunstancias que sucedieron en el pueblo de Egipto, Israel fue liberado. ¿Qué circunstancias tuvieron los egipcios? Bueno, Dios dio la orden de que Faraón, el rey de Egipto, soltara al pueblo de Israel, lo liberara y lo dejara ir para que adore a Dios. Pero en realidad Dios le estaba diciendo, mira, yo te voy a decir por las buenas, suelta a mi pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Bueno, yo quiero que sepa que si usted es pueblo de Dios, Dios lo va a liberar a usted. Y va a hacer que la gente lo respete. Porque usted, si es hijo de Dios, no puede ser indigno. Usted está lleno de la dignidad de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y si usted ha venido a Cristo, entonces Cristo ha borrado sus pecados y Dios lo ha puesto a usted en alto. Usted recuerda que Egipto sufrió 10 plagas porque no quisieron liberar al pueblo de Israel. Les mandó a decir una y otra vez, suelta mi pueblo, suelta mi pueblo. Y los egipcios decían, no, estos son nuestros esclavos. Yo nací teniendo esclavos y yo voy a morir teniendo esclavos. Y estos son esclavos y siempre serán esclavos. Pero Dios dice, no, estos que son esclavos ahora van a estar igual a ti o más alto que tú. Así es que Dios comienza a mover las cosas para que Faraón entregue al pueblo y Faraón no quiso. Así que le mandó la plaga de sangre, la plaga de las ranas, de los piojos, de las moscas, del ganado, de las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad. Hubo una plaga contra el ganado y finalmente vino la plaga que mató a los primogénitos en Egipto. Y todo esto funcionó
de una manera un poco difícil para los israelitas que habían estado esclavizados por 400 años ahí. Habían nacido en cautiverio, ya la generación que salió nació en cautiverio. Usted entiende eso, ¿verdad? Es como un pajarito que nace dentro de una jaula y se acostumbra a vivir en esa jaula, y cuando usted lo quiere tirar afuera dice: no, yo quiero mi jaula porque me gusta estar encerrado. Pero Dios lo creó libre, pero alguien lo metió en una jaula. Yo no sé a usted quién lo metió en una jaula, pero yo le voy a decir: Dios a usted lo creó libre, y usted tiene que reclamar esa libertad, porque Dios lo creó para que usted camine en libertad. Así es que este pueblo, el pueblo de Israel, estaba acostumbrado a ser esclavo. Pero Dios le habla a Moisés y le dice: no, ahora ustedes van a ser libres. Aún así, este pueblo, al ver las plagas, el pueblo de Israel, al ver las plagas que estaban haciendo tremendo daño a los egipcios, comenzaron a obedecer a Dios en todo. Pero no lo obedecían porque tenían una relación de amor con Dios, sino porque temían. Pero Dios busca que nosotros tengamos una relación con Él, que nuestra obediencia sea el fruto de nuestro amor a Dios, que nuestra obediencia sea el fruto de nuestro amor a Dios. ¿Sí me escucha? Porque eso es muy importante. Usted no tiene que obedecerle a Dios porque le tiene miedo. Usted tiene que obedecerle a Dios porque usted lo ama. Jesús dijo: el que me ama, ese guarda mis mandamientos. Así es que se trata de amor más que de otra cosa. Si usted lee en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, por favor váyase para allá, versículos 50 y 51, dice así: así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Así es que, si usted se da cuenta, ellos hacían lo que Dios mandaba y todo iba bien. El problema con ese pueblo es que no era un pueblo lleno de fe. Habían unos cuantos que sí tenían fe, que fueron los que clamaron y le pidieron a Dios intervención. Pero la mayoría de ese pueblo era incrédulo. Y eso trajo algunas complicaciones que ahora vamos a aprender en el capítulo 14 de Éxodo. Tenga abierto ahí en su Biblia el capítulo 14, que ese lo vamos a leer. Yo solamente, antes de que leamos, quiero pedirle que medite si usted está pasando por alguna situación difícil, de la que necesita un éxodo, de la que usted necesita salir. ¿Hay alguno de ustedes que tenga un problema y que necesita salir de ese problema? Yo creo que hoy vamos a aprender a salir. Dios nos ha traído palabra para que nosotros podamos ser libres de esa situación que nos tiene encajonados. Dios tiene un plan para liberar su vida. Aprenda de la experiencia del pueblo de Israel. De seguro, hoy día usted va a ser liberado. Lo primero que quiero decirles es que Dios tiene un plan para liberarlo. Usted puede leer del 1 al 9 en Éxodo 14 y usted se va a dar cuenta de eso. Dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo. O sea, ¿quién está hablando? El Señor, ¿verdad? Está hablando Dios. 2. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá
de los hijos de Israel. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Con mano poderosa. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, su mano poderosa está con nosotros. Usted tome esta palabra para su vida. Gloria a Dios. Versículo 9 dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Por si acaso estoy pronunciando Pi-hahirot, porque en otras versiones, en la Nueva Versión Internacional, ya lo traduce un poco más al español y dice directamente Pi-hahirot. Pero bien, ya que digo esa palabra, ¿qué significa Pi-hahirot? Obviamente era un lugar, pero ¿sabe lo que significa Pi-hahirot? Significa puerta de la libertad. Así que Dios mandó a su pueblo a la puerta de la libertad. Salió de la opresión y lo puso a las puertas para que salga en libertad. Hoy podríamos decir que en este momento estamos en Pi-hahirot. Ya Dios está anunciando nuestra libertad y nos está poniendo en un lugar desde donde podemos salir completamente libres. Dios anhela que su pueblo tenga el respeto de los demás y que sea libre. Dios se comunica con el líder Moisés y le da instrucciones para que la meta de libertad se cumpla. Dios los mandó a salir de la esclavitud por la puerta de la libertad. Y eso dice que Dios es nuestro libertador. Pero también Dios buscó el respeto hacia Israel por parte de otras naciones. Porque sabe una cosa, cuando Israel salió de Egipto, el resto de las naciones se enteraron de que Israel tenía un Dios poderoso, grande y fuerte. Y comenzaron a temer a Israel y a respetar a Israel, porque tenía al Dios verdadero. Pero bien, Dios decidió que ellos, después de esa esclavitud, salieran sin pelear, sin matar a un egipcio, y salieran con riquezas. Porque sabe una cosa, después de la plaga de los primogénitos, resultó que los egipcios les decían a los israelitas: ya váyanse, por favor, ya váyanse. Como ese programa de niños, ¿verdad? El del Chavo del Ocho, que dice: ya se va. Así, estaban desesperados para que se vayan. ¿Por qué? Porque si no iban a seguir las plagas y ellos iban a morir. Entonces les regalaban alhajas, joyas de todo tipo. Así que los israelitas salieron con riquezas de Egipto, porque esa fue la decisión de Dios. Ahora bien, todo pueblo que está
bajo el amparo de Dios, tendrá el respeto de los demás. Y no tendrá necesidad de ningún bien, porque nuestro Señor es nuestro proveedor. Y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que en medio de esta carrera triunfal, de decir, bueno, Dios nos ha sacado, vamos adelante, vamos hacia la tierra prometida. En medio de eso, el enemigo hace su musaraña y parece que todo se va a venir abajo. Y aquí es donde yo quisiera que usted medite. ¿Cuántas veces usted se ha tirado para atrás cuando Dios le ha dicho sigue adelante? Ese es el gran problema que hemos tenido. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Leamos por favor del versículo 10 al 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Oiga bien eso. Qué terrible. ¿Cómo se pega la esclavitud? La esclavitud al pecado también se pega así. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué tremenda palabra, hermanos. El temor se apoderó de Israel. Cuando vieron de cerca, los egipcios comenzaron a temblar. Las rodillas les chocaban, las piernas les temblaban. En realidad era un temor totalmente infundado. Ellos estaban saliendo de la mano de Dios. ¿Por qué temieron? Si Dios les había mostrado todas esas plagas que le mandó a Egipto. Y ellos habían visto que Dios los había liberado con mano poderosa, que el faraón ya no pudo hacer nada. Y se dieron cuenta que Dios es Rey de reyes y Señor de señores, que Él mandaba, no el rey de Egipto. Ahora temieron otra vez, aún sabiendo que Dios estaba de su lado. Yo les recomiendo, mis hermanos, que no cometan ese error, porque creo que muchos caemos en ese temor que el enemigo trata de ponernos para que no avancemos. La actitud de Israel en ese momento desnudó el carácter del pueblo de Israel. Era un carácter endeble, era gente que cuando todo le venía bonito estaba contento, pero cuando venía alguna circunstancia difícil se apachurraban. Me imagino que ustedes no son así, que todos son así fuertes y firmes en medio de las circunstancias, que guerrean. No, bueno, aprenda. Dios quiere que usted sea valiente. Dios quiere que usted sea aguerrido frente a las circunstancias. Yo le digo, en realidad, cuando Dios le dice a usted que le va a dar algo y usted no le cree a Dios, usted se está rebelando contra Dios. Cuando alguien se rebela contra Dios, viene a su vida cosas que son difíciles de asimilar. Y esto es porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Dios le dice a Moisés:
Mira, anda y ponte ahí en un lugar donde los egipcios piensen que tú ya no tienes salida porque ahí está el mar y atrás vendrán ellos. Porque ellos podían ir por otro lado, déjeme decirle. Y de hecho, si usted lee todos esos capítulos, usted se va a dar cuenta de que Dios los mandó expresamente por ahí. Porque Dios tenía una estrategia para vencer a los egipcios, sin que su pueblo pelee la batalla. Pero ellos temieron y se rebelaron contra Dios. Cuando le dicen a Moisés, y nosotros no te dijimos que nos dejes nomás aquí servir a los egipcios. Es que ellos ya no están creyendo en la palabra de Dios. Ellos están yéndose lejos de lo que Dios quiere hacer de sus vidas. La rebelión contra Dios viene a nuestras vidas cuando no entendemos lo que Dios hace o permite mientras Él está haciendo cosas a nuestro favor. Las amenazas externas, escúcheme bien, las amenazas externas nos hacen perder el control y tomamos decisiones que atentan contra nuestra vida y aún contra los que están cerca de nosotros, contra nuestra familia. Porque el temor, como dije hace un momento, nos hace ver las circunstancias, pero la fe nos hace ver las oportunidades. Cuando hay un problema, es una oportunidad para acercarnos más decididamente a Dios y mantenernos bajo su amparo. Y sobre todo, escuchar la voz de Dios. Porque el problema es que el pueblo no escuchaba la voz de Dios, pero Moisés sí escuchaba. Por eso él dice, tranquilos, todo va a ir bien. Él sacó a relucir su actitud de líder porque él tenía una relación cercana con Dios. Él se comunicaba con Dios. Pero el que no se comunica con Dios está temeroso todo el tiempo porque no sabe qué le va a venir. Pero el que se comunica con Dios está tranquilo. Dice la palabra de Dios que los que esperan al Señor o en el Señor no se mueven, son como el monte de Sión. Están firmes, tranquilos, saben que Dios va a vencer. ¿Recuerda usted cuando Eliseo estaba con su siervo y los rodearon el ejército de Asiria, me parece que era? Y entonces Eliseo estaba tranquilo y el siervo estaba asustado. Y entonces Eliseo le dijo a Dios, Señor, ábrele los ojos para que éste vea. Y cuando abrió los ojos se dio cuenta que había un ejército más poderoso alrededor del ejército que los estaba sitiando a ellos. Porque Dios tiene todo bajo control. ¿Sabe una cosa? Dios está en su vida. Dios está en el asunto de lo que usted está pensando ahora. Sí, Dios está en el asunto. Pero no le quite las manos a Dios del asunto. No le diga a Dios, yo voy a resolver porque yo soy más pilas. Porque la verdad, usted no es más pilas. Ni así tenga 300 de coeficiente intelectual, usted no es más pilas. Dios tiene toda la sabiduría. Deje que Dios lo vaya guiando. Yo quisiera que ponga algo ahí en Éxodo 14 y por un momento se vaya al Salmo 91. Vamos a leer 7 versículos del Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000
y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aleluya, aleluya. Cuando hay un problema, habite al abrigo del Altísimo. Es la solución, mi hermano. Porque caerán otros, pero usted no. Yo no sé si este ejemplo le sirva o no. Hace 24 años atrás, yo fundé un estudio de grabación aquí en la ciudad. Y le voy a decir una cosa, yo no estaba conectado con Dios como estoy ahora, pero Dios siempre nos ha amado. Y aun cuando no lo conocíamos, Él ya nos cuidaba. Nada más que nos veía como una ovejita perdida, una ovejita descarriada. Y yo fundé ese estudio hace 24 años aproximadamente. Y es un estudio relativamente pequeño, pero en la ciudad habían 2 tremendos estudios. No los voy a nombrar por asuntos de ética, pero habían 2 tremendos estudios de grabación con inversiones tal vez 20 o 30 veces superiores a la inversión que yo había hecho. Y sabe una cosa, en el lapso de un año, esos grandes estudios comenzaron a ser mis clientes. Ellos me mandaban personas a grabar cuando ellos tenían mejores estudios, pero los artistas que grababan en ese tiempo decían: yo quiero ir al estudio tal, o sea, a mi estudio. Y en un año eso se volvió algo extraordinario. Y pues fuimos prosperados de una manera extraordinaria también. Pero ¿qué pasa? Que luego comenzaron a salir estudios pequeños y entonces la competencia se puso bastante difícil. Y pues vino a la mente la idea de: ¿no será mejor cerrar porque ya con tanta competencia? Pero ¿sabe una cosa? Dios puso en mi corazón que yo sostuviera la bandera, que no me tirara para atrás. Y comenzaron a caerse otros estudios. Y bueno, si le digo, a estas alturas, después de 24 años, de esa época no hay un solo estudio. Han seguido saliendo con el tiempo y también se han ido cayendo con el tiempo. Pero nuestro estudio sigue de pie. Porque sabe una cosa, Dios premia al que se sostiene firme en la confianza de que Dios lo sacará adelante. Hace 11 años volvimos de Estados Unidos y el estudio estaba bastante caído porque mientras estuvimos viviendo allá hubo dificultades. Cuando regresamos, mi hijo tomó a cargo el estudio y me comenzó a decir: papi, esto no va a funcionar, está difícil, las cosas están así, asado, y la verdad era un panorama terrible. Entonces le dije: ¿sabes qué? Lunes 9 de la mañana que se comienza a trabajar, oración. ¿Y tú crees? Sí, yo creo. Vamos a darle así. Y comenzaron a orar. A veces yo iba, a veces yo no iba porque yo ya no trabajaba ahí, pero él sí. Y oraron él y las personas que trabajan ahí. Y déjeme decirle que el Señor levantó el estudio otra vez. Y no solo eso, también trajo a su reino a los que trabajan ahí. Así que Dios hace cosas maravillosas, pero necesitamos confiar en que Dios va a sacarnos adelante. Los israelitas, en lugar de ampararse en Dios,
temieron, se amargaron, terminaron oponiéndose a la salvación que Dios les preparaba. Regresó a ellos el espíritu de esclavitud y añoraron su pasado servil de 400 años a los pies de los egipcios. Moisés, cuando ellos se rebelaron, parecía que de héroe iba a pasar a un torpe soñador que había empujado a su pueblo al desastre. Eso era lo que ellos le decían. ¿Y no nos era mejor haber muerto allá? Allá habían sepulcros, aquí vamos a quedar para las aves, para las bestias del desierto. Le estaban diciendo, tú nos has traído a morir. Pero Moisés estaba seguro porque él habló con Dios. ¿Me escuchó eso? Moisés estaba seguro porque habló con Dios. El que habla con Dios siempre está seguro, hermano. Fue un momento crucial para la vida de Moisés. Su liderazgo estuvo a punto de terminar, pero su fe en Dios, su convicción de que Dios libertaría por completo, hizo que él reaccione de la mejor manera. Y él terminó diciendo, no teman, estad firmes y ved la salvación que Dios hará hoy día. De alguna manera, Dios ya le había hablado a Moisés y él lo que hizo fue animar al pueblo y seguir con el plan. ¿Usted tiene un problema? ¿Cuántos tienen un problema? ¿Hay un plan que Dios le ha puesto en su corazón? Y si no, ore para que Dios le dé ese plan. Y sosténgase en ese plan. Venga lo que venga. Así vengan 20 tormentas, usted siga parado ahí. Porque si Dios le dijo que lo va a sacar, Dios lo va a sacar. Así es que, fíjese cómo continúa el tema. Leamos desde el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Póngale mucha atención al versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, o sea, atrás de ellos, atrás de los israelitas. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Por qué se asustaron? Porque estaban cerca. Pero estaban cerca y no los podían alcanzar. ¿Y por qué no los podían alcanzar? Israel iba aquí al frente, los egipcios iban atrás. En medio se puso Dios y para ellos fue oscuridad y para los israelitas fue luz. Porque Dios enceguece a tus enemigos y a ti te ilumina. Por eso necesitamos estar cerca de Dios. Qué precioso eso. Pero leamos, sigamos, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿Quién extendió la mano? No, ¿quién extendió la mano? La vara. Moisés. ¿Y quién hizo el milagro? Ajá. Aquí usted tiene que ver claramente que usted tiene que tomar acción. Y Dios responde a su acción. Porque Él siempre honra la fe de sus siervos.
y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Mire, Dios le infunde confianza a Moisés para que tome acción frente a las circunstancias. Era el momento de usar los dones que Dios le había dado y de actuar como líder, es decir, de tomar la autoridad. Como prueba de que ese era el momento, el ángel de Jehová y la columna de nube se colocan estratégicamente atrás de los israelitas diciendo: vayan tranquilos que aquí no pasa nada, porque Dios te da calma para salir adelante. El que está tenso, el que está sin paz, nunca logra nada. Cuando usted ora y se siente en paz, usted sabe que Dios está obrando en su vida. Dios puso un escudo de protección que iluminaba a su pueblo, pero que traía sombras al enemigo, que nunca pudo acercarse toda esa noche. Ahora, esto no es algo solamente en esta parte de la Escritura. ¿Usted se acuerda que Moisés peleó contra el pueblo de Israel, guiado por Moisés, peleó contra Amalek? Y dice que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel iba ganando. Y cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo de Israel iba perdiendo. ¿Alguien ha leído eso? Eso está en el capítulo 17 de Éxodo, versículos 11 y 12. Entonces, como ya Moisés estaba mayor y se cansaba, entonces se pusieron Hur y Aarón, uno de cada lado, y le levantaron los brazos. Y le tenían el brazo levantado así, y seguíamos ganando. Ahora, cuando usted levanta las manos al cielo, en señal de identidad con Dios, usted no se imagina cuántos demonios se caen al lago de fuego y azufre ese momento, porque Dios a usted lo va a respaldar en todo tiempo, porque la fe que usted tiene, Dios nunca la va a deshonrar, porque lo que Él más quiere es que usted y yo tengamos fe. Y Moisés era un hombre de fe, era un hombre que estaba seguro de que Dios lo estaba usando. Moisés trabajó con Dios, obedecía a Dios y actuaba en el nombre de Dios. En realidad suena muy fácil todo lo que Moisés hizo, pero actuar con plena certidumbre, sabiendo que Dios complementará una acción que tomemos, requiere de mucha valentía, de mucha confianza y de mucha comunicación con Dios. Es decir, oren, oren y oren. Vivan pidiéndole a Dios sabiduría para resolver cada uno de los asuntos. Tal vez Dios no le dé un papelito donde le dice: mira, te mando a que hagas esto. No como el doctor que te da la receta, ¿no?
No, no te va a decir eso Dios, no te va a dar eso Dios, tampoco te va a hablar a lo mejor audiblemente, pero si Él quiere lo hará. Pero si no te habla, no te preocupes, porque Dios pone pensamientos en ti y tú comienzas a actuar a favor de la resolución de tu problema. Y cuando pasan unos días y miras hacia atrás, te das cuenta de que Dios te ha venido guiando todo el tiempo. Cuando el pueblo obedeció al plan de Dios, el enemigo fue derrotado. Dios estaba peleando la batalla por su pueblo. Y por supuesto, venció. Y si Dios vence, Israel también vence. Y si Dios vence, tú también vences. Así es que en este capítulo, en los 3 últimos versículos, vemos que la fe por fin llega fortalecida a este pueblo. Versículo 29, y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová a aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Qué tremendo. Pudo saborear este pueblo la victoria en una batalla que no peleó. Dios se glorificó y entonces comenzaron a confiar en Dios. Sin embargo, si usted lee el resto de la historia, el pueblo de Israel falló muchas veces. Y es lo que Dios no quiere de usted. Por eso levantó un nuevo pueblo en Cristo Jesús, para que sea un pueblo fiel y para que nunca se desvíe. Nos dio su Santo Espíritu, y su Santo Espíritu nos guía para que hagamos las cosas en orden. Pero necesitamos tener una relación permanente, una comunicación permanente con Dios. Necesitamos intimidad con Dios. Bien, Dios tiene un plan de libertad para usted, un plan de dignificación para usted, un plan de protección y de bendición para todos los que son su pueblo. Pero sin duda tendremos que vencer el temor y confiar de corazón en el poder de Dios. El apóstol Pedro dice que los cristianos somos el pueblo adquirido por Dios. En primera de Pedro 2:9 dice que somos pueblo adquirido. Es decir, que el pueblo elegido en el Nuevo Testamento es el pueblo de Jesucristo. El pueblo que está en Cristo, el pueblo que le ha entregado su corazón al Señor. Es posible que usted haya vivido pensando que Dios está muy lejos, a millones de kilómetros, y que Él no está interesado en lo que le pasa a usted. Permítame decirle que usted está equivocado si piensa así, que esa es una mentira del diablo. Dios está preocupado de cada uno de sus detalles, de cada parte de su vida, aún de esos detalles que usted considera sin importancia. Dios está preocupado. Pero cuando usted no confía en lo que Dios hace, simplemente eso obedece a que sus pensamientos han desarrollado una baja autoestima contraria a la voluntad de Dios. Dios no nos ve como poca cosa. Dios nos ve como a la niña de sus ojos, como su especial tesoro, como hijos amados en Cristo Jesús. Creo que hoy es oportuno, si hemos dejado que esta palabra entre en nuestro corazón, que abandonemos la mentalidad de esclavos y seamos responsables de nuestra libertad para vivir el propósito con el que Dios nos creó, para desarrollar nuestro máximo potencial en esta vida y para ser de beneficio a las personas que nos rodean,
sin excepción. Pero pastor, esa persona que me ha hecho tanto daño también. Sí, a ese también. Y a ese vecino que es insoportable también. Y a esa persona que me estafó también. O sea, no te estoy diciendo que te dejes de estafar otra vez, pero sí te estoy diciendo que no dejes que en tu corazón entre la polilla de la amargura. Hoy es el día de ser libres. Hoy es el día de salir del encierro. Hoy es el día de tener libertad en Cristo Jesús. Dios quiere que usted tenga un corazón de líder, un corazón que no se desalienta frente a las circunstancias, que por el contrario se mantiene la expectativa de lo que Dios quiere hacer con usted y para usted. Sin duda, una mentalidad de esclavo y una mentalidad de heredero son dos cosas muy diferentes. Así es que necesitamos cambiar nuestros pensamientos y levantémonos hoy como herederos del Rey y no dejemos que nadie, por encumbrado que sea, nos pisotee o pisotee nuestra dignidad. Hermanos y hermanas, los estoy invitando a que rompamos esquemas en nuestra mente. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. La palabra arrepentíos se escribe en griego metanoia, que etimológicamente significa cambio de mentalidad, cambio de pensamientos. Dios te ha llamado en esta mañana para que tú cambies tus pensamientos, para que deseches los pensamientos con los que has vivido y comiences a vivir con los pensamientos que Dios tiene para tu vida hoy. Solo así podremos ponernos en acción y caminar hacia nuestra libertad. Con el mismo pensamiento seguimos en Egipto, con otro pensamiento salimos a la libertad y llegaremos hasta la tierra prometida, no como algunos que se quedaron en el proceso. Hay que perseverar hacia esa victoria que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Solo esa victoria que Dios nos da va a fortalecer nuestra fe. Yo no sé cuánto tiene usted de fe, pero si sobre 100 usted tiene 1 de fe, no se preocupe, porque lo terrible sería tener 0 de fe. Pero si usted tiene 1, Dios lo puede multiplicar. Con su primera victoria, ese 1 se va a volver 10. Y luego se volverá 20, y luego 40, y luego 60, 80, y llegará a una fe extraordinaria. Una fe que aunque a usted lo estén apaleando en el piso y le parezca que ese día se va a morir, todavía tendrá esperanza, porque sabrá que Dios estará con usted. Así es que lo invito a romper la cárcel, la esclavitud. No sé cuál es su esclavitud. No sé si es una adicción, no sé si es un problema mental, no sé si es una situación de hogar, no sé qué sea, no sé si es una enfermedad. Pero si usted quiere ser libre, si quiere ser heredero del Rey, este es el momento de decir: Señor, ya no quiero estar en esclavitud. Así es que si alguien quiere orar conmigo acerca de eso, póngase de pie. Padre, hoy día aceptamos tu bendición en nuestras vidas. Perdónanos por tantos pensamientos equivocados que hemos sostenido con insensatez delante de ti. Hemos aprendido, Señor, que tú te comunicas fluidamente con los seres humanos. Esto es un ejemplo de que Moisés tenía una relación íntima y poderosa contigo.
Pero Él era tan ser humano como nosotros. Era una persona más que ha vivido sobre la tierra. Pero logró encontrarse contigo y cultivar una relación maravillosa. Nosotros queremos cultivar también, Padre, esta relación maravillosa contigo. Te rogamos en el nombre de Jesús que avives el don de tu Santo Espíritu que está en nosotros para que podamos tener esa comunicación fluida y no le temamos a ninguna saeta nocturna, Señor, a ninguna peste, a ningún ataque del maligno, porque sabremos siempre que tú estás con nosotros, porque realmente tú siempre has estado con nosotros, Señor, y tú siempre estarás con nosotros. Pero hay momentos en que perdemos el sentido, Señor, en que nos debilitamos en nuestra fe. Fortalece nuestra fe, Señor, en esta mañana. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nuestra cárcel sea destruida hoy, Señor. Porque queremos salir, queremos que tú marques el éxodo hacia ti, Señor. Queremos dejar la mentira, el engaño, los vicios, las circunstancias nocivas en nuestras vidas, Señor. Queremos dejar las enfermedades, los problemas. Queremos dejar la mentalidad de esclavo, Señor. En esta mañana nos levantamos con mentalidad de herederos tuyos, Señor. Y queremos caminar en esa justicia, en esa verdad, en ese amor y esa misericordia que tú nos enseñas cada día. Porque así seremos verdaderamente tus hijos. Gracias, Señor. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Alto Refugio.